Bueno, venía comentando un poco acerca de cómo fue ese primer tiempo de dispensación. El primer tiempo de dispensación que vino desde el momento en el que se crearon todas las cosas, todos los seres, todas las criaturas, hasta el tiempo del castigo de la creación, que fue el diluvio universal. Entonces, ahí hay que decir que el hombre fue creado sin pecado, fue creado inocente, sin mácula. Lo describe Génesis 1, 26, 27 y lo describe Génesis 2, al crearlo del polvo de la tierra por medio de un poder especial, un poder divino, un poder que solamente le corresponde a Dios. Y a esa criatura precisamente le dio aliento de vida. La palabra de Dios dice, el Hijo de Dios dice que el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Y las palabras que nos da Dios son alimento, son aliento y son vida. Entonces, precisamente, nuestro espíritu, nuestra alma, dependen directamente de ese aliento de vida que Dios nos da todos los días y por el cual Él nos mantiene. Ahora, cuando vino ya la caída en Génesis 3, entonces, precisamente, hubo ahí, a raíz de la caída, la determinación de que iba a llegar la muerte sobre el hombre. Y precisamente, pues hubo esa muerte moral, espiritual, inclinándose ya el hombre luego por las cosas malas, por las cosas que son pecaminosas y que no agradan a Dios, pero que lo hacen satisfacerse a sí mismo y lo hacen seguir la corriente de este mundo o seguir los rudimentos de esta humanidad o sencillamente decir que únicamente hacerle caso a Satanás. Bueno, eso en cuanto a la parte de la muerte. Obviamente después llegó la muerte física y también la muerte en el deterioro, en la degradación de pensamiento, en la degradación moral del ser humano. Los años del hombre al principio entonces fueron extensos, fueron largos, fueron casi 1000 años en promedio de duración de vida. Por ejemplo, vemos ahí que Adán vivió 930 años, lo dice la escritura en Génesis 5, y así la gran sucesión de personas, de personajes, entonces vinieron a vivir un largo periodo de tiempo que en promedio pasaban los 500 años hasta unos 900 años. ¿Qué pasó luego de la caída? Bueno, los primeros descendientes entonces fueron Abel y Caín. Primero fue Caín, fue primogénito, luego Abel. Pero infortunadamente también vino el pecado de transgredir con la envidia, con los celos, con la coacción sobre los demás, y de ahí también la consecuencia fue la muerte en las propias manos de otra persona, y quien más que fue Don Caín, matando al inocente Abel. Entonces ya empezó a extenderse la sensación, la relación y la expresión del pecado en la historia de la humanidad. Vemos por eso entonces que Dios procuró guardar una línea de descendencia exclusiva, enajenada y alienada de la pecaminosidad, del orden de este mundo, de las corrientes de este mundo y de los rudimentos de Satanás. Entonces, ya Caín
había caído y él fue echado también aún de ese sitio de privilegio, de estar ahí cerca del Edén y cerca creo que también de sus padres. Entonces, ¿qué pasó? Pues Adán y Eva tuvieron otro hijo y pues la historia bíblica no nos cuenta de los nombres de mujeres o de mujeres relacionadas, pero evidentemente pues ya habían tenido varias hijas para que obviamente Caín tuviera su descendencia. Y infortunadamente pues Caín estaba marcado por el mal y pues por ahí sucedió también más descendencia que seguía este mundo, las corrientes de este mundo, la pecaminosidad y hacer o satisfacerse a sí mismo, la maldad o el mal. Entonces, al contar la genealogía del linaje escogido, entonces precisamente tenemos que ir desde Adán y Eva entonces tuvieron a Set, y Set significa sustituto precisamente. Entonces contamos Adán, Set, Enos, el tercero, el cuarto Cainán, el quinto Mahaleel, el sexto Jared, el séptimo Matusalén, el séptimo, Enoc, hago la corrección, séptimo Enoc, el séptimo fue Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado de la tierra para seguir con Dios. El octavo fue Matusalén, el noveno Lamec y el décimo Noé. Si miramos, a pesar de lo extensas y longevas que eran las expectativas de vida en ese tiempo para la línea de los hijos de Dios también, entonces precisamente que el que más vivió, que fue Matusalén, que fueron 969 años, él murió el día anterior en que Dios desencadenó el diluvio y en el que Dios cerró la puerta, porque no la cerró Noé, la puerta del arca, de la construcción que Dios le mandó hacer a Noé, fue cerrada por Dios mismo, no la cerró Noé. Entonces esta construcción especial para precisamente aislar, para mantener vivo la sangre, el linaje, la simiente del pueblo escogido, entonces fueron 8 personas: Noé, su esposa y sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Entonces ahí contamos las 8 personas. Y también dice ahí la palabra de Dios que escogiera también 7 parejas de los animales más escogidos o con más valor, digamos, productivo para el hombre, y de los demás solamente una pareja por animal. Entonces, en el transcurrir de ese tiempo, de esa primera dispensación, antes de la destrucción, de la inundación de aguas, antes del diluvio universal, entonces vemos que precisamente había una expectativa, una longevidad de vida bastante extensa y larga. Hay que decir que también, pues, el linaje de Caín, el linaje malo, que se extendió precisamente por toda esa zona de lo que hoy es Irak e Irán. Eso fue Mesopotamia, la cultura sumeria, que también se subdividió en otras culturas, que predominó extensamente el culto a Satanás, el culto a criaturas, entidades, a personajes, a presencias que eran evidentemente ángeles caídos, demonios, inmundicias manifestadas, materializadas de manera reptiliana o como reptiloides. Y de todas maneras hay una simiente de Satán por la sentencia que hay en Génesis 3:15, en la cual dice que
hablándole a Satanás encarnado en la serpiente, que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, como le pasó, y está sentenciado de muerte, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, evidentemente, hay una generación, una genealogía maligna, inmunda, que también ha predominado también en las corrientes de este mundo, que es lo que domina el comercio, la publicidad, los comerciales, el mundo de la fama, de los artistas, de los cantantes, de la gente famosa. Entonces vemos que evidentemente hay una subsecuencia de descendencia maligna, inmunda, de maldad, directa por los reptilianos, reptiloides, relacionados directamente en esa evidencia pagana, abominable, en idolatría, desde la cultura sumeria, mesopotámica, babilonia, y aún desde Egipto también, que adoraban a sus dioses reptiles. Bueno, saliendo de este tema, como el mundo se paganizó tanto en ese sentido, y de que pues también por medio de poderes malignos se hacían muchas señales y milagros, como ahora están volviendo a suceder en estos últimos tiempos, por medio de magia, por medio de esoterismo, misticismo maligno. Entonces Dios tuvo que venir a intervenir con juicio, y el juicio en esa primera dispensación pues fue el diluvio universal. Entonces contamos hasta ahí en esa primera dispensación 1600 a 1700 años, y contamos que el linaje de descendencia escogido va hasta el número 10, que es Noé. Luego del diluvio, entonces el arca de Noé, esta nave especial, particular, esa construcción emblemática que Dios había hecho para conservar la descendencia y la humanidad, encalló ahí en los montes Ararat, y evidentemente toda esa construcción, toda esa evidencia, han tratado de dañarla, han tratado de destruirla, han tratado de desaparecerla los científicos y pseudocientíficos de los países industrializados, de los países de primer mundo, que obviamente son pactantes satánicos, son reptilianos, reptiloides, o que tienen, como ya lo dije, convenio con el diablo. Tristemente, eso hay que decirlo, porque la evidencia de una construcción no pequeña está ahí en los montes Ararat, en Turquía. Bueno, después de eso, la genealogía del linaje escogido sigue por Cam. Noé engendró a Cam, Cam a Arfaxad, el 12º, el 13 fue Sala, el 14 fue Eber, el 15 Peleg, el 16 Reu, el 17 Serug, el 18 Nacor, el 19 Taré y el 20 Abraham. Entonces vemos que Dios sigue conservando un linaje escogido especial, una descendencia exclusiva, para por medio de ella promulgar su palabra, su profecía, y también llevar la salvación y la redención a la humanidad, a nosotros. Hasta ahí, hasta Abraham, vemos que también la expectativa y la extensión de longevidad del ser humano también disminuye bastante. Ya vemos ahí que, por ejemplo, en el tiempo ya del patriarca Abraham, que es nuestro padre en la fe, y también es el padre físico judío en cuanto a la circuncisión, pero la circuncisión que vale es la del corazón, ¿no? En este tiempo, en los tiempos de Cristo para acá,
Por eso el Hijo de Dios lo ha manifestado y se nos manifestó a nosotros y nos hizo ver su gracia. Gracia del unigénito del Padre, solamente exclusiva y verdadera, de un amor soberano. Entonces vemos ahí que aún Abraham ya vivió menos de 200 años. Entonces la expectativa de vida ya se redujo de lo que era 900 a 500 años a 500, 200 años y menos, ya después del tiempo de Abraham. Esta segunda dispensación, si la contamos en términos también de años, iría precisamente desde el diluvio universal hasta el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios y el tiempo del triunfo y la victoria moral, espiritual y de su redención eterna por la muerte en la cruz, su resurrección, su glorificación y su ascensión. Entonces, en ese transcurso de tiempo, aproximadamente, también hay unos 1700 a 1800 años, hasta que fueron esos ya antes, en este tiempo de calendario gregoriano católico, que son 2016. Pero entonces a ese punto de ese año cero, y que ese año cero también está corrido, porque ya habían transcurrido 3 años aún de la vida de Cristo. Si hacemos referencias a libros como Evidencia que exige un veredicto, y también a libros como los que escribió el historiador judío Flavio Josefo, la historia del pueblo de Israel, la historia judía, escrita y narrada por escrito por medio de Flavio Josefo, que son libros que se deben tener en cuenta para tener en cuenta que precisamente aún en este tiempo del calendario gregoriano católico están corridos, se han dejado de contar algunos años. Bueno, siguió la genealogía del linaje escogido desde Abraham. Entonces Abraham obtuvo al 21 Isaac, a Isaac obtuvo, y por medio de la palabra de Dios, al 22, que es Jacob, escogido de Dios y no a su gemelo. Y después, por medio de Jacob, ya vino el linaje de toda la extensión de las tribus de los pueblos de Israel. Entonces vino el 23, que fue Judá, el 24, que fue Fares, el 25, que fue Hezrón, el 26, que fue Amram, el 27, que es Aminadab, el 28, Naasón, el 29, Salmón, y el 30, Booz. Aquí hago un pequeño intervalo porque ya había pasado suficiente tiempo del cumplimiento del pueblo de Dios cuando estuvo en esclavitud en Egipto, y cuando ya volvió a reclamar esa tierra prometida en la cual había estado habitando Abraham, Isaac y Jacob, que habitaron esa tierra desde antes. Entonces, para echar a todos los cananeos. Bueno, hemos llegado entonces por genealogías a la número 30, que corresponde a Booz. Entonces Booz también es una figura del pariente redentor y de Cristo, en cómo él tuvo una descendencia escogida con una mujer que no era judía, pero que Dios permitió que fuera así para seguir conservando ese linaje escogido, esa simiente de Dios, esa nación santa. Entonces vemos que Booz tuvo como descendiente a Obed, Obed tuvo como descendiente a Isaí, e Isaí tuvo como descendiente al rey David. Y vemos